Y le damos la bienvenida a la invitada de este segmento que nos vuelve a acompañar. La última vez que estuvo con nosotros estábamos en nuestra vieja casa, ya hicimos el cambio. Le damos la bienvenida a la ingeniera Glenda García, directora del Frente Visión Soberana. Hablaremos con ella de las elecciones en el 2025 y el derecho político a la participación en el actual Código a la Democracia. Bienvenida, ingeniera, a la mañana en RTP. Muy buenos días, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y bueno, estoy aquí a la orden. Bienvenida, cuéntenos, ¿cuál es el reclamo o la postura de su movimiento que usted dirige social frente a la participación ciudadana como hoy existe en el Código de la Democracia? Sí, más que nada ejercer ese derecho de participación ciudadana es necesario promoverlo y como antes escuché al joven Oscar, me parece muy bien que hay que empezar a impulsar en ellos que ejerzan esa participación ciudadana, pero por eso estamos nosotros los adultos, para ayudarlos, orientarlos a ellos, para darles la posta, como quien dice. Y justamente el tema de participación ciudadana y ese derecho de participación, el derecho político, de participar, de elegir y ser elegido, justamente es uno de los derechos que tal vez se ha venido vulnerando a lo largo de estas elecciones en el Ecuador. Se habla de democracia, el Código de la Democracia, que debería regular justamente de una manera amplia e imparcial para el ejercicio del principal derecho, que es la voluntad soberana, es uno de los derechos que considero se ha venido maltratando, porque lo único que se quiere llegar es que las personas concurran a ejercer pues el voto. Tal es así que el derecho de votar se convierte en una obligación. Si no nos interesa o no nos gusta ni los participantes que están, deberíamos decir, no voy, no me interesa, no estoy de acuerdo, no me gustan sus planes de trabajo, pero nos obligan. Tal es así que ahora, si usted no concurre a votar, resulta que cuando usted va a hacer una gestión de algún trámite, se encuentra que la multa ya está ahí y le niegan el derecho a algún servicio público si usted no ha cancelado las multas. O sea, ya no es tanto un derecho, sino más bien una obligación. Ahora, hay quienes dicen que si nosotros quitamos la obligación de votar, primero que vamos a desincentivar a la gente que tiene más difícil acceso a los lugares de votación, que son la gente más pobre, que son los más olvidados de nuestra sociedad, que votando menos gente va a ser más fácil deslegitimar un gobierno y decir, miren, solamente el 50 o el 60% de la gente fue a las urnas, y vamos a darle fuerza a los reclamos de la gente que en vez de votar prefiere hacer política protestando, haciendo paros. ¿Cuál es su respuesta ante eso? ¿Usted cree que es una exageración o que importa menos que la libertad de decidir votar o no? Bueno, primeramente yo creo que, bueno, ese es el derecho, pues, ¿no? Y ese derecho justamente de esas libertades son las que se debe principalmente respetarse. Pero viene también que hay una situación que cuando se elaboran las leyes, el rol de quienes elaboran esas leyes, en este caso la Asamblea Nacional, debería ver en todo el contexto cuánto afecta justamente en un momento de una elección y si buscamos en esas dignidades que esas personas vayan a ejercer con responsabilidad el cargo, sea presidente, asambleísta, la dignidad que vayan a ser elegidos. Pero resulta que ahora no les importa, lo que quieren es llegar al poder y se ha generado más bien como una forma de hacerse para satisfacer intereses personales. Entonces eso ha ido poco a poco causando mucha decepcionando, pero hay que elegir, es verdad, porque alguien tiene que liderar el rumbo, el timón del destino de este país, de nuestro Ecuador. Ingeniera, lo que me causa bastante preocupación y desesperanza es que realmente siento que desde mi perspectiva no hay una democracia plena en la manera que los partidos han cooptado la democracia, en la que están como alquiler, como diría nuestra compañera Pamela, Airbnb, donde un partido auspicia a un candidato y que quiera participar con ellos, pero mueven millones de dólares, tiene un poder económico muy fuerte y un poder político muy fuerte, donde realmente no se evidencia tanto unas primarias dentro del mismo partido. Por lo tanto, que cada partido está adueñado por una persona y esa persona a dedo escoge una persona para que sea lanzada como candidato. ¿Qué tanta de favorecer a las personas que existe esta libre participación y no haya esta, digamos, que todos comiencen desde el mismo, desde una misma meta para una participación justa? Claro, justamente hacia allá va en lo que yo me baso justamente de esa visión soberana que le he puesto a
a este colectivo ciudadano, se podría decir, porque estamos en una sociedad justamente que nos podemos integrar para manifestarnos y ser participativos con nuestras ideas. Y es verdad, y justamente por experiencia en algún momento, en el 2006, tuve una pequeña participación, se podría decir, como precandidata a la vicepresidencia. Pero resulta que esas son las experiencias que me quedo porque, como usted dice, se vuelven empresas electoreras. Uno desea participar porque uno se siente con la capacidad, ya sea académica, por principios, por valores y por derecho que le reconoce la misma Constitución. Pero cuando usted entra a esa cancha, en el CNE, usted se encuentra con una serie de obstáculos. Entonces, hasta cierto punto se vuelve discriminativa la ley, porque usted tiene que entrar con un partido o movimiento bajo las reglas que le ponen, pero esas reglas al momento que usted se va dando cuenta son desiguales. Tanto así que hasta cuando usted tiene que elaborar el logo, hay una serie de condicionantes de colores no, este de aquí sí, y hay una serie de detalles que usted tiene que reunir. Tanto así que la recolección de firmas, que antes era obligatorio para poder participar, resulta que hay movimientos que se han creado y usted no sabe cuándo recogieron la firma, pero están registrados en el CNE. Y resulta que hasta su nombre aparece por ahí que usted ha apoyado, está afiliado y usted ni siquiera ha tenido la menor idea y tiene que ir a hacer un proceso de anulación y todo ese trámite. Entonces, estamos viendo que la corrupción en tema de democracia dentro de quien es el principal responsable, que es el CNE, no está permitiendo ejercer esa democracia participativa de los ciudadanos. Es más bien, se está destruyendo la democracia al no dejar mejor dicho, no manejar con imparcialidad y transparencia estos procesos electorales. Pero, ingeniera, ¿usted no cree que es mucho mejor, y yo siempre lo he dicho y estoy siempre muy a favor de tener menos participantes, porque el momento que tienes menos participantes, no confundes al electorado. Teniendo una papeleta con 20 personas, que capaz de las 20, 2 sabes quiénes son, el unificar un poco esa cantidad de participantes y realmente educar al electorado, o sea, educar a que simplifique su decisión. Creo que es hasta mucho más amigable para poder entender tanto como una primaria de 2 o 3 candidatos, a tener una papeleta que parece una sábana que no sabes ni quiénes son, y que yo creo que mucha gente se confunde y solamente vota vota en, ¿cómo se llama en esto? En plancha, sin entender un poco lo que cada partido propone. Yo creo que, no sé si usted está de acuerdo con... es que hay que analizar y discutir todos estos puntos que ya nosotros los vamos conociendo, que son neurálgicos, y quien sufre el momento de este problema que tiene que resolverlo es el que está en la mesa, la Junta Receptora del Voto, que tiene que revisar, contar toditas las papeletas, y si son de varios partidos o movimientos, usted se encuentra que a veces hasta pueden confundirse y se generan borrones en las actas. Usted se dará cuenta cuando cierran las urnas y tiene que haber el conteo, genera ese problema. Pero es justamente donde que yo creo que tenemos que desarrollar un pensamiento político en la ciudadanía, tener un pensamiento crítico, porque es necesario llevar a los cambios en la ley del Código de la Democracia, porque justamente no puede haber una cantidad excesiva de participación de manera unilateral. Es más, ciertos partidos se han convertido en que usted para poder participar tiene que ir a tal partido para poder ejercer ese derecho. Pero considero que sí, debería haber unos 2 bandos para de esa manera, pero llenando ciertos requisitos y acabar con esto pues de tantos. 2 bandas. Sí, 2 bandas. Estados Unidos tiene, digamos, en cierta forma. Un chiste. Ya, entonces, pero buscando la manera más sencilla, pero trabajando justamente en el desarrollo de un pensamiento político que no hay, y es necesario ya empezarlo a desarrollar, sino que el problema es que por ejemplo, en las redes, como en el WhatsApp, los grupos que se forman, no desarrollan pensamiento, análisis político, no discuten, se atacan están más como los troles, simplemente es a favor del uno o en contra del otro, pero no aportan, ¿ya? Y eso da pena porque la gente joven es justamente la que más necesita y tienen un gran vacío hoy por hoy, y más bien son simplemente utilizados dentro del marketing político. Ingeniera,
Quisiera saber sobre su opinión sobre la democracia participativa dentro del legislativo. Se entiende que cuando uno vota por un asambleísta, vota por el partido, vota en plancha, tal vez conoce que está primero o segundo en la lista, pero el resto realmente es un desconocimiento total. Y lo que ocurre es cuando llegan ya a su puesto en la asamblea por cierto partido que es auspiciado, pasa lo de que ahora soy independiente, ya no me debo nada al partido. En muchas de esas ocasiones que es independiente esta persona, bueno, se alinea con el gobierno de turno. ¿De qué manera podemos transparentar esa democracia que existe en el tema legislativo? Quien hace las leyes es justamente el legislador. Y prácticamente ellos son los que toman las decisiones porque ellos son los que interpretan la ley, crean la ley, derogan. Entonces, si tenemos un código de la democracia que no nos está permitiendo ejercer esa democracia, y es más, nos obliga al voto. Usted elige por el que sea. Sabemos los problemas que hay en el conteo de los votos, el grado de corrupción que se ha venido agrandando más bien. Pero lo que usted dice a mí me llamó la atención y justamente me molestó, porque veo que se convierte en mercenarios de la política. Cuando ya llegan a desempeñar el cargo, porque son servidores públicos, nos encontramos de que ellos empiezan a negociar, bueno, yo me salgo de tal partido. No, si yo te di el voto fue para que tú estés representando, porque el plan de trabajo que propuso, pues esta línea, este movimiento, voté por ello. Pero resulta que al rato de la hora tomas decisiones y nadie te castiga, nadie sanciona. Entonces los asambleístas se convierten en que ellos sí juzgan, en juez y parte, porque ellos sancionan, destituyen dentro de los juicios políticos al Consejo de Participación Ciudadana, a otras funciones, al Consejo de la... los ministerios. A la Corte de Justicia. Pero ¿y ellos? ¿Quién los sanciona? ¿Cómo frenamos esto que lo que está diciendo, que a mí me ha molestado porque esto último ya se volvió tan descarado, que me voy y se generan problemas, discusiones? O sea, el código de administración dentro de lo que es la función legislativa no está considerando esto. O sea, ellos entran por una función y deberían concluir su periodo dentro de la función y dentro de la bancada que ellos son elegidos. Pero estos cambios vienen y confunden, y al rato de la hora el negocio de los votos por ciertos temas, ciertas leyes, comienzan pues al baratillo a jugar y a negociar, y nuestro voto prácticamente termina siendo utilizado de esa manera. Y nos cuesta cuando no votamos, porque lo que le decían antes, las multas. Entonces, ellos son los beneficiados en este caso. Ingeniera García, 9 horas en punto ya. Nos toca terminar el segmento, pero le agradecemos muchísimo por habernos acompañado aquí en la mañana en RTP. Muchísimas gracias. Después de un breve corte, regresamos con más aquí en la mañana en RTP. La hora en RTP.